la izquierda está, muchísimas gracias, en nuestro ADN político. Yo me considero marxista, soy nieto de un combatiente de la Guerra Civil Española, represaliado, condenado a muerte, con una pena conmutada por 30 años de prisión, varios años en la cárcel. Mi padre estuvo en la cárcel, siempre militado en la izquierda. La izquierda forma parte de mi ADN y del ADN de los principales compañeros que sacamos adelante este proyecto. Pero... Mausoleo, igual que hubo gente que fue fundadoras, ¿no?, de repúblicas. Lenin fue fundador de repúblicas, Mao fundó repúblicas, Ho Chi Minh fundaron repúblicas, ¿no? Son personas a las cuales les debemos mucho respeto. La verdad es que me hace bastante ilusión siempre participar en actos con la Juventud Comunista, porque cuando era más imberbe incluso que cuando militaba en los movimientos sociales, milité en la Juventud Comunista desde los 14 hasta los 20, 21 años, y por eso siempre es algo muy especial para mí. En la universidad me decían, queremos másters con precios públicos. Bueno, público es todo lo que aparece publicado en el BOE. 18.000 euros es público, ¿no? Claro. Entonces a mí me gusta hablar de, primero, banca pública bajo control social. A mí me gusta hacer las cosas por su nombre. Las cosas tienen que tener control social. Y cuando hablamos de banca pública, ya que hemos sacado ese tema, no puede haber una banca pública y una banca no pública. No, hay sectores estratégicos en donde lo privado no tiene lugar. La banca es uno, la energía es otro. El cambio de modelo productivo es fundamental, porque no solo vamos a una crisis económica, sino a una crisis civilizatoria. Y eso no lo articulamos dentro de nuestro discurso de izquierda. Parece que eso no pasa, que no vayamos a tener un mundo donde hacer la revolución no nos importa. Quien no sea comunista es que es mala gente. Les daba miedo, porque habían cambiado determinadas relaciones de poder. Y por eso Mélenchon, un tipo que dice en un discurso, voy a hacer desfilar al ejército francés para que los mercados se atengan a las consecuencias, ¿qué queréis que os diga? Me causa simpatía. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. De tal forma que creo que a la altura del siglo XXI, cuando se está desmantelando el Estado, cuando la discusión ya no es con los anarquistas de la Primera Internacional, sino con el anarcoliberalismo que está desmantelando el Estado, la discusión no debe ser Estado sí, Estado no, sino qué instituciones, qué orden institucional y con qué garantías lo vamos a defender. En ese sentido, claro, tan evidente, tan tautológico como que si el Estado no es nada más que un mecanismo de explotación de clase, tendrá que desaparecer con la explotación de clase, tan evidente es que si es algo más, pues los comunistas tendremos que ocuparnos de cuál es qué es eso más, qué es ese entramado institucional más y cuáles son esas garantías más que tendremos que garantizar en una futura organización institucional de carácter comunista. Y lo que digo es que... ¿Cuánto tiempo llevo? Vale. Vale, fenomenal. Lo que digo es que incluso en lo relativo a las funciones coactivas, tienen que desempeñarse funciones desde un orden institucional con capacidad de imponerse coactivamente. Palabras que tienen una carga valorativa positiva y palabras que tienen una carga valorativa negativa. La palabra democracia mola. Por lo tanto, habrá que disputársela al enemigo cuando hagamos política. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado, no mola nada, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase injustas que en sí mismas ontológicamente anulan la posibilidad de la igualdad, que es la base de la democracia, no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. No. Es que ahora mismo hay que articular un discurso claramente ecosocialista, en donde planteemos lo que para mí es la medida más ecosocialista que hay, que es el reparto de los trabajos y el reparto de la riqueza. No hay medida más importante para cambiar o para atacar el cambio climático. ¿Por qué? Porque eso es un cambio de modelo productivo de arriba a abajo. Cargarnos el ladrillo, el sol y la playa con el que hemos construido esta política de casino y ficticia. Pero yo creo que ruptura en este contexto significa vocación de desobediencia con las instituciones que crean límites, es decir, que te dicen hasta dónde tú puedes hacer un determinado tipo de políticas o no. Es decir, una parte muy importante de la crítica que le podemos, por ejemplo, hacer al Gobierno de Andalucía
Es que no es un gobierno de ruptura. En cubana era Fidel Castro el que decía en Nueva York, "We are not communists, very clear". Si no hubiera existido el bloque del Este, no habría habido los logros sociales de la Revolución cubana. Y como eso, las posibilidades de emancipación o los sueños de emancipación en América Latina en los 60 y en los 70. ¿Esto hace que la política sea bonita? No. Esto hace que la política sea una cosa terrible que depende en última instancia del poder. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista, ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza. Por eso les daba miedo a la Unión Soviética, no porque es lo que hacían los soviéticos. Aquí con lo que nos encontramos, claro, es con la propuesta de... Es decir, en la discusión, que creo que es la discusión que nos corresponde a los comunistas, que es la de, bueno, ¿qué derechos fundamentales y qué jerarquía entre derechos establecemos? ¿Qué derechos fundamentales y qué jerarquía entre derechos? Pues claro, nos encontramos con la decisión, o al menos esta es la propuesta, de asignar el rango de derechos fundamentales a cosas que siempre necesariamente requieren necesariamente una dotación de recursos, unos poderes públicos en condiciones de hacerlas cumplir y que... En la lucha. Es cuando toma conciencia de su propia subjetividad. Aquí, hasta que no construyamos ese proceso de lucha, no vamos a construir esa subjetividad y esa identidad común que nos haga reconocernos como miembros de una misma clase. Entonces, nuestra tarea es construir esa lucha, construir ese proceso y construir ese sujeto que se autorreconozca. Porque tengo esa debilidad que piensa que la clase obrera aprende más en un mes haciendo la revolución que 100 años con un partido revolucionario. Se identifica con la derecha española, se identifica con el antifascismo y con la Frente izquierda. Popular. Y con la izquierda, Claro, que eran los que iban a la cárcel en este país porque luchaban contra la democracia. Con el Partido Comunista. Yo soy comunista. Claro. Y una cosa que a los comunistas Mira, nunca... a mí cuando un déjame comunista acabar, me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista Internacional ha luchado por la democracia, los comunistas es que de en este verdad, país, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden presumir de haber sido demócratas siempre. Y en última instancia... ¿El Partido Comunista demócrata? Sí, pues claro que sí. Pero vamos a ver, sí. pero Es una- ¿qué sí, estamos diciendo? Déjame acabar, ¿Pero qué Eduardo. estamos que no te- diciendo? Si acabo ya. Si no me interrumpes, acabo enseguida. ¿Y cuál es la clave de La la democracia del bandera, Gulag. la bandera republicana? La Que democracia del Gulag, representa, la que democracia de la representa, Checa, déjame acabar. La democracia de Camboya, Déjame Pol Pot, acabar. la democracia de Mao Yo Zedong, no te la interrumpo. democracia Las negativas requieren igualmente la gestión de recursos y por lo tanto la detracción coactiva de recursos de unos para distribuirlos, ¿no? Es decir, para garantizar determinadas cosas que se hayan considerado derechos fundamentales. Que aquí la distinción es sencillamente la de qué cosas vamos a considerar derechos fundamentales y qué cosas no vamos a considerar derechos fundamentales. Es decir, si vamos a estar dispuestos como comunistas a integrar... ¿no? Y por otra parte, bueno, el experimento de las CUP ha sido exitoso, pero limitado electoralmente. Es decir, al final las CUP ha sacado un 3 y pico % de los votos, que está muy bien, te ha conseguido 3 diputados, te abre la posibilidad de hacer política a un nivel que la izquierda radical no nos habíamos planteado desde la transición, pero todavía tiene ciertos límites, ¿no? O muriendo, a diferencia de los tupamaros en Uruguay que parece que van a seguir gobernando en su país. Creo que este es un elemento que no tenemos que dejar de tener en cuenta, lo que supone hacer política en Europa occidental. Si la situación era sistémicamente difícil después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro no ha mejorado las cosas. No sea comunista, es que es mala gente. Yo soy comunista, 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 yo soy comunista.